Muy bien, vamos a continuar. Estábamos hablando primero de qué es el control interno. Dijimos ahí que es un plan organizado de trabajo. Cuando decimos plan organizado, eso no lo mencioné en la explicación anterior, se refiere a que hay una serie de personas y de recursos involucrados en la aplicación del control interno, y estos recursos y estas personas tienen que estar debidamente organizadas, es decir, se les tiene que asignar funciones a cada quien tiene que estar claro cuáles son sus funciones dentro del marco del control interno, y por eso se dice que es un plan organizado. Ahora, también ese plan contiene políticas y contiene procedimientos. Ya vamos a explicar más adelante qué son las políticas y qué son los procedimientos, y que eran 4 los grandes propósitos que tiene el control interno: salvaguardar los activos de la empresa, garantizar la veracidad de los registros contables, promover la eficiencia y lograr que el personal se adhiera a las políticas emanadas de la administración. Cuando dice se adhiera, eso viene del verbo adherir. Adherir es apegarse a algo. O sea, adherirse es cumplir con algo que se ha establecido o estar de acuerdo con algo que está establecido. Entonces, dentro de esa perspectiva de esos 4 propósitos, es que el control interno se divide en 2 áreas. Entonces, normalmente el control interno se divide en 2 áreas o 2 tipos de control interno, y uno de ellos se llama control interno contable. El control interno contable, que comprende los primeros 2 propósitos, es decir, la salvaguarda de los activos de la empresa y la garantía de la veracidad de los registros contables, están dentro del ámbito del control interno contable, así le vamos a llamar, y es al que mayor interés le debe prestar la auditoría. La auditoría se debe enfocar más que todo en el control interno contable, que es el que más va a afectar el trabajo del auditor. Y luego existe lo que es el control interno administrativo, que se refiere a los últimos 2 propósitos, es decir, la promoción de la eficiencia y lograr que el personal se adhiera a las políticas. Eso está dentro del ámbito del control interno administrativo, y eso le compete más a los analistas de organización y métodos, por ejemplo, o a los asesores en eficiencia, que muchas veces tienen las empresas asesores de eficiencia, que son personas que supuestamente están evaluando constantemente los procesos y están dando recomendaciones para que los procesos mejoren. En todo caso, a la gerencia general y a las gerencias administrativas pues se les compete el control interno administrativo. Ahora bien, ¿qué son las políticas de control interno? El término política en general a nivel administrativo son reglas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control interno. Las políticas son reglas en general. Hay políticas gubernamentales, hay política fiscal, por ejemplo, políticas monetarias, hay políticas de recursos humanos, políticas contables, y cuando hablamos de políticas debemos entender que son reglas. Reglas que están previamente establecidas y que se espera que se cumplan. Entonces, todas esas reglas que se establecen para el cumplimiento de los objetivos del control interno entran dentro del ámbito de las políticas de control interno. Estas se formularán conforme al área que se quiere controlar, es decir, dependiendo del área a la cual debemos aplicar un control, así vamos a formular las políticas. Y por aquí he diseñado un par de ejemplos de políticas de control interno. Se puede mejorar la redacción, es decir, es bien importante que una política esté redactada de manera adecuada, sobre todo darle la suficiente claridad. A veces la forma en que las políticas se diseñan o se formulan, no tanto cómo se diseñan, porque probablemente el que diseña la política tiene claro lo que quiere lograr, pero la forma en que lo expresa, en que lo escribe, ahí donde a veces viene el problema, ¿verdad?
¿Por qué? Porque da lugar a diversas interpretaciones. Cuando una regla no está bien redactada, genera ambigüedad. La ambigüedad es cuando uno lo entiende de una manera y otros lo entienden de otra. Entonces, algo bien importante en cuanto a las políticas que deben ser claras, ¿verdad? Deben ser concisas, es decir, conciso quiere decir que sean completas. La brevedad pues no debe ser tanto una característica tan relevante, es decir, cuando digo brevedad no debe ser tan relevante, quiere decir que no porque ahorrar papel o ahorrar tinta voy a hacer una política muy cortita en su redacción y que va a dar lugar a confusiones. Mejor hago una política muy grande, o sea, muy extensa, pero que quede claro, ¿no? Aunque no necesariamente diseñar una política así muy larga, muy extensa, me garantiza que todo el mundo la vaya a entender. A veces al hacerlo demasiado largo, pues al igual que esta explicación que estoy dando, al darla demasiado larga, pues lo que genera uno es más confusión. Pero ahí está una política que es bien común en muchas empresas, en el área de efectivo equivalente, porque las políticas, en cuanto más que todo en el área contable, del control interno contable, las políticas se diseñan con base en los activos y pasivos, es decir, por cada rubro que se establece dentro del balance general o dentro del estado de resultados, así se diseñan las políticas. Sí, voy a políticas de efectivo equivalente, políticas de inventarios, políticas de cuentas por cobrar, políticas de propiedad, planta y equipo, políticas de activos intangibles, políticas de pasivos corrientes, pasivos no corrientes, políticas en préstamos, en fin, las políticas se diseñan con base a las áreas que se quieren controlar. En este caso, esta política es en el área de efectivo y equivalentes. Y es muy común, como les decía, muchas empresas la usan. Y dice, todo pago debe hacerse con cheque, con firma mancomunada del gerente y de un socio designado por la junta de accionistas. Esto es un ejemplo, no es que esta política se debe aplicar en cualquier empresa. De hecho, esta política yo la he escrito. O sea, le puede cambiar, ¿verdad? Puede ser que no lo haga el gerente, lo haga otra persona. Eso va a depender del enfoque de control que le queremos dar a la empresa. Alguien puede decir, mire, ¿por qué los accionistas? Los accionistas no tienen que estarse involucrando en firmar cheques. Entonces puede ser el gerente junto con otro funcionario que la misma junta de accionistas o la junta directiva defina. Es decir, eso puede variar, pues, dependiendo de la empresa, de la magnitud de la empresa y de la magnitud de lo que se quiere controlar. Pero es muy común ver esto de que todo pago debe hacerse por medio de cheque con firma mancomunada. La firma mancomunada es cuando el cheque no va firmado por una sola persona, sino que pueden ser dos y hasta tres, ¿no? Porque más de tres ya es desorden, es decir, ya un cheque firmado por 4 personas, de hecho las firmas no cabrían. Los cheques están diseñados como para un máximo de 3 firmas. Entonces pueden ser 2 personas o pueden ser hasta 3 personas. ¿Qué es lo que se busca con una política como esta? Evitar que una sola persona sea la que firme los cheques. Cuando es una sola persona la que firma los cheques, se puede dar lugar a que esta persona entre en una tentación y pueda hacer movimientos inadecuados del dinero. Entonces, por lo menos si hay 2 personas que en todo caso no están compartiendo el mismo espacio, sino que se recomienda que los 2 que firman pertenezcan a áreas diferentes. Pues sí, porque si le decimos que va a firmar el cheque el gerente y la secretaria del gerente, prácticamente estamos en lo mismo, ¿no? Ahí no hay mayor diferencia. Tendría que ser otro funcionario de igual o mayor categoría que el gerente y que en todo caso tenga la capacidad de poder controlarlo, ¿no? Entonces, la firma mancomunada es algo bien común que se aplica para precisamente evitar que una sola persona controle el pago de los cheques. Porque hay un principio en control interno que habla sobre, ¿cómo se llama? Vamos a admitir a William otra vez, que habla de la segregación de funciones, que significa que cuando se refiere a cuestiones de dinero u otro tipo de recursos, debe separarse las funciones de el que autoriza, el que custodia y el que registra. Son 3 funciones
que se dan dentro de muchas transacciones y que deben estar separadas, es decir, deben ser aplicadas por diferentes personas. El que autoriza debe ser una persona diferente al que custodia, en este caso el dinero, que es el banco. Y diferente también al que registra, que en este caso sería contabilidad, que es el que va al final a registrar el cheque. Entonces se debe separar las funciones para evitar que haya colusión, es decir, para evitar que una misma persona controle todo. Esto a veces se cumple, a veces no. Por ejemplo, en el caso del inventario, el inventario, pues quien autoriza debe ser una persona, un gerente de preferencia, por ejemplo, para autorizar salidas de mercadería o de materias primas de la bodega, debe autorizar una persona. El que custodia, que sería el bodeguero, que ahora ya no le llaman así, él se llama almacenista o encargado de suministros, ¿verdad? La misma palabra, las palabras cambian, pero la función es la misma, es el bodeguero. Y el que registra, pues que es el de contabilidad, que probablemente lleva el control de las entradas y salidas. De esa manera, en un momento dado, yo puedo comparar lo que se ha autorizado con lo que está custodiado y con lo que se ha registrado. Y si hay alguna diferencia, pues verificar por qué existe esa diferencia, hacer una conciliación y determinar responsabilidades. Si hay algún faltante de mercadería, en este caso, a ver en qué punto es donde se dio el problema del faltante. Segregación de funciones. Otra área y otra política, cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es otro lío porque ahí el problema no está en que alguien se robe el dinero, sino es en cuanto a los clientes que no pagan. Es bien frecuente encontrar ciertos porcentajes de clientes que se atrasan, otros que ya llevan varios tiempos sin poder pagar. Tenemos las cuentas incobrables un poquito sobrecargadas por todo ese montón de personas que no pagan. Entonces, se deben diseñar políticas de control interno hacia al área de cuentas por cobrar. Entonces, una política podría ser: todo cliente aspirante a crédito deberá ser investigado en DICOM y estar en categoría A para ser sujeto. El DICOM no existe ya, según tengo entendido, esa empresa se disolvió, era una empresa que se encargaba de protección, era como una especie de asociación para la protección de créditos. Existen otras empresas en la actualidad que no se llaman DICOM, o sea, el DICOM se le llama así porque así se llamó la primera empresa que manejó esto y así todo el mundo maneja eso del DICOM. Uno le preguntan cuando va a hacer un préstamo: ¿y usted está en DICOM? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? ¿En qué consiste esto? Quiero explicar esto primero para que entendamos el contexto de la política que está establecida ahí. Bueno, estas empresas lo que hacen es que a través de un servicio de, ¿cómo le podríamos llamar?, de membresía, ¿verdad? Las empresas, que pueden ser bancos, almacenes y cualquier otra empresa que otorgue créditos a terceras personas, puede ser también una empresa de telefonía, puede ser distribuidoras de vehículos, ellas pagan a estas empresas para que manejen una base de datos de deudores. Entonces, ellos lo que hacen, estas empresas, es recopilar la información que los mismos usuarios, o sea, las mismas empresas, le proporcionan a esta empresa para que lleve una base de datos o un consolidado de todos los clientes de todas las empresas involucradas, y ese es parte del servicio, hacer el consolidado y luego servir como una plataforma de consulta para ellos mismos, para las mismas empresas que quieran saber la situación crediticia de cualquier persona que les solicite. Es como un sistema de protección mutua, es decir, si a usted le quedaron debiendo, usted pone la información en este sistema y así cualquier otro miembro del sistema puede verificar que esa persona quedó mal con usted y probablemente no le den crédito, ¿verdad? Entonces es como una especie de autoprotección de todos los empresarios a través del sistema, de esta plataforma. Ahora, se han hecho ciertas reformas porque había mucho abuso de parte de la empresa DICOM sobre el manejo de la información, es decir, la información no solo la compartían con las empresas que estaban involucradas, sino que la compartían bajo de agua con otras personas que no tenían nada que ver, o el tipo de información que compartían no era totalmente correcto todo lo que compartían. Porque eso es bien importante, la información personal suya es algo valioso. No solamente le pueden robar dinero de sus cuentas, sino que pueden hacer una y mil cosas con su información.
Sí pueden comprar terrenos de manera fraudulenta, pueden contrabandear, pueden lavar dinero, cualquier cosa, y ahí va su nombre y usted sin darse cuenta. Cuando ya vienen las investigaciones, como su nombre aparece mencionado, solo lo van a traer, así como están haciendo ahorita, lo van a traer y luego le va a costar a usted demostrar que no fue usted. A ese delito se llama suplantación de identidad. Hay una película, no recuerdo el nombre exacto, me hubiera gustado para que la vean, porque una película bien interesante de un caso real de una persona en Estados Unidos que le suplantaron la identidad y que luego tuvo una gran cantidad de problemas a raíz de eso. Perdió su trabajo, casi pierde su casa por esa persona que le estaba usando su información. Entonces, regla que no es que debe ser investigado en DICOM. A ver en qué situación está la persona y estar en categoría A para ser sujeto. El sistema financiero tradicional, que son los bancos, tienen un sistema de categorización de los deudores. Así hay 5 categorías básicas que son la categoría A, B, C, D y E. Y cada categoría tiene que ver con la calidad de crédito que cada persona tiene. Entonces, las personas que están en categoría A son personas que van al día con su crédito con un atraso no mayor a 30 días. Dentro de la categoría A hay A1, A2, que son los A1 son los mejorcitos, ¿no? Los que llevan 15 días de atraso lo más en el pago de las cuotas de sus préstamos. Ya si tienen más de 15 y menos de 30, pues ya entran en la A2. Luego la B, que son préstamos, la A se le llama normales, la B se le llama subnormales, que ya tienen atrasos mayores a 30 días y menores de 90. La C, que son préstamos deficientes, que ya son préstamos que llevan más de 90 días y menos de 180. Y luego vienen los categoría D, que son los de difícil recuperación, que estos ya llevan más de 180 hasta 360 días de atraso. Y la última categoría, que es la categoría E, que son aquellos que son irrecuperables, que ya llevan más de un año sin que la persona haya hecho ningún abono. Entonces, así se clasifican dentro del sistema a los deudores. Entonces, aquí estamos pidiendo categoría A. Podría ser que en una empresa diga, no, agarramos A y D, ¿verdad? Para no quedarnos sin clientes, porque la mayor parte de personas estamos en situaciones B, si no es que B, C, D y hasta E, ¿no? Entonces podría ser que digan, no, que esté por lo menos en categoría A o B. Pero eso va a depender, como les digo, del contexto de cada empresa, qué tipo de política va a establecer. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo suelto un poco esta política y agarro chinchito al empate? Entonces, el problema es que a futuro voy a tener siempre el problema de tener el montón de cuentas incobrables. Otro ejemplo, este es en el área de propiedad, planta y equipo. Entonces, un ejemplo de política de control interno sería todos los activos fijos cuyo valor exceda a $1,000 deberá estar debidamente asegurado. Es decir, que si compramos cualquier bien que tenga un valor mayor a $1,000, si es menor de 1,000, entonces no hay problema, lo compramos, hasta ahí llega el asunto. Pero si el bien tiene un valor mayor a $1,000, entonces tendríamos que contratar una póliza de seguros para tener garantía de que en caso de pérdida, robo o cualquier otra situación podamos recuperar el dinero invertido. Esos $1,000 pueden ser más, dependerá, como les digo, de la realidad de cada empresa. No, de 10,000 en adelante. Bueno, ahí va a depender de la capacidad económica también de la empresa. Entre mayor es la capacidad económica de la empresa, probablemente este mínimo que establezco acá pues pueda ser mayor. Pero la idea es resguardar todos aquellos bienes cuyo valor sea mayor a $1,000. Porque tampoco vamos a estar asegurando una impresora de 70 pesos, ¿verdad? Nos va a salir más caro el papeleo con la aseguradora que lo que nos puede cobrar, que lo que podemos recuperar. En todo caso, no creo que una aseguradora se encargue de asegurar una impresora de $70. No creo que lo haga. No es negocio, pues, para ellos.
¿Cuál sería la prima en todo caso? Tengo que pagar 50 centavos de prima anual por la... No sale la cuenta. Es decir, para asegurar un bien, una de las características que debe tener es que tenga un valor significativo. Ahora bien, ya hablamos de las políticas, hoy vamos a hablar de los procedimientos. Todo lo que son los procedimientos están amarrados a las políticas. No podemos diseñar por procedimientos sin antes haber definido políticas. ¿Verdad? Esto es bien importante. Primero se define la política y después se define el procedimiento. ¿Pero qué son los procedimientos? Bueno, son los diversos pasos lógicos que se deben seguir para cumplir con una o más políticas de control interno. Cuando usted hace una receta de pancakes o usted hace un proceso agrícola de siembra o crianza de animales o usted fabrica un producto, dentro de todo eso hay procedimientos involucrados. Hay una serie de pasos que usted tiene que hacer para que las cosas salgan como se ha establecido. Entonces, en el control interno se define la política y conforme a la política se define uno o más procedimientos, depende de las necesidades. Entonces, los procedimientos son entonces ese conjunto de pasos lógicos que hay que hacer para desarrollar una política. Los procedimientos se pueden plantear de diferentes formas, siendo las más comunes, fíjense bien, la forma narrativa. La forma narrativa se hace a través de un manual de procedimientos donde usted dice, primero el cajero recibe documentación, segundo el cajero verifica, tercero el cajero cuenta el dinero, cuarto el cajero prepara la remesa, quinto el cajero resguarda la remesa y la entrega a la persona que la va a ir a dejar al banco. Entonces, ese es el procedimiento de forma narrativa. Y también se puede hacer de forma gráfica a través de los flujogramas, que dentro de el diagnóstico que hice la vez pasada, antes de vacación, pues surgió que solamente 2 personas dentro de todo el grupo pues conocían los flujogramas y los habían utilizado. Quiero decirles que no es que vamos a ver así los flujogramas a profundidad, sino que lo vamos a ver como una herramienta en ciertos casos que vamos a resolver en Excel. Se hace indispensable diseñar un flujograma para no perdernos a la hora de armar una fórmula. Sobre todo las fórmulas condicionales con el caso del sí, la función sí, que es valiosa, pero a veces es necesario porque es muy complicado el árbol de opciones que nos da el problema, que necesitamos hacer un flujograma para ubicarnos mentalmente cómo lo vamos a armar. Entonces, por eso, solo en esos casos vamos a usar flujogramas. Ya estoy buscando la manera de poder hacerlo de manera muy rápida para que no nos quite tiempo estar dibujando los símbolos. Entonces, los procedimientos de control interno también se pueden hacer por forma narrativa o a través de un flujograma. Ejemplo, no está aquí el procedimiento así paso a paso, sino una descripción de cómo se puede elaborar cada procedimiento. En el área de efectivo equivalentes, vimos que la política era que los cheques deben estar firmados mancomunadamente. Entonces aquí ya podemos decir cómo se puede hacer el procedimiento de esa política. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Se describe el procedimiento que se sigue para la emisión de cheques, desde el requerimiento hasta su emisión y registro. Todo lo que va a pasar desde que se firma, desde que se requiere, porque el cheque primero hay que hacer una requisición de cheques. En una empresa bien organizada, los cheques no se hacen solo porque don fulanito dijo que hiciéramos un cheque. Para hacer un cheque, se debe hacer un requerimiento. Debe haber una persona autorizada que diga, por este medio solicito se emita cheque a favor de fulano y tal, por la cantidad tal, por esta razón. Pago de comprobante de crédito fiscal número tal, y ahí se puede, depende del procedimiento, toda la información que va a dar esa requisición de cheque. Esa requisición la tiene que autorizar otra persona u otras personas. Es decir, tiene que pasar a una autoridad superior a que la revise, verifique si es cierto, consulte todo lo que tenga que consultar, firma la requisición y ya con eso, en contabilidad o en otro departamento, depende de cómo esté organizada la empresa, van a elaborar el cheque.
con su respectivo voucher, porque los cheques deben ir con voucher, que es prácticamente el registro contable que va a aparecer en el sistema por ese cheque que se está emitiendo. Entonces, luego que se emite, se elabora el cheque, se le entrega a la persona, al beneficiario, en este caso puede ser un proveedor o al empleado o a quien sea que le estemos pagando. Luego este cheque debe que ser registrado en el sistema y luego verificado a través del estado de cuentas del banco para ver si ya se pagó y hacer la conciliación respectiva. Entonces, todo eso debe ir concatenado dentro del procedimiento, ¿no? Todo, al detalle, para que nadie tenga duda de cómo se debe hacer. Porque los manuales de control interno, precisamente la idea es que cualquier persona que tenga que aplicar una política o un procedimiento pueda recurrir a ese documento. Aquí dice que esto se debe hacer. O sea, es como una guía de cómo se deben hacer las cosas. Por lo tanto, deben estar bien clarito lo que cada quien debe hacer. Y terminamos en ese punto la parte del control interno. Era chiquito, no mucho. Aunque llevamos 26 minutos.